El siguiente problema nos dice que una pequeña clavija P descansa sobre un resorte que está contenido dentro de un tubo liso. Cuando el resorte se comprime de modo que S es igual a 0.12 metros, es decir, el valor de esta coordenada, ejerce una fuerza de 72 newtons sobre la clavija. El hecho de que el problema nos diga que el resorte está comprimido significa que el resorte ejerce sobre la clavija una fuerza de 72 newtons que en nuestro sistema estaría ubicada de manera vertical positiva en el eje Z sobre la clavija. Una vez que determinamos la ubicación de la fuerza del resorte, nos pide encontrar el punto de unión a x, y, 0 de la cuerda PA para que la tensión en las cuerdas PB y PC sea de 29 y 49 newtons respectivamente. Con anterioridad hemos mencionado que para resolver este tipo de problemas en donde se supone que la clavija se encuentra en equilibrio estático, nos conviene descomponer las fuerzas que están actuando en esa clavija, que en este problema es nuestra partícula de análisis. Como todas las tensiones que ejercen cada uno de los cables van a estar partiendo del punto P hacia A, B y C, tengo que encontrar los vectores de posición que salen del punto P y se dirigen a cada uno de los puntos mencionados anteriormente. Existen dos maneras de generar nuestro vector de posición. El primero es determinando las coordenadas del punto P y las coordenadas de A, B y C respecto al origen del sistema, que está marcado aquí en color negro. Después restamos las coordenadas finales menos las coordenadas iniciales, es decir, las coordenadas de A, B y C menos las coordenadas del punto P. La segunda opción es trasladar nuestro origen de donde está marcado en color negro a la clavija P e identificar cuánto tengo que desplazarme en cada uno de los ejes para ir del punto P hacia B, por ejemplo. Si nosotros nos damos cuenta, no tengo que desplazarme nada en el eje X porque el punto B y P están contenidos dentro del plano YZ. Sin embargo, sí tengo que desplazarme 0.4 metros en el eje Y negativo y menos 0.12 metros en el eje Z negativo. Es por eso que nosotros obtenemos este vector de posición. 0, menos 0.4 metros y menos 0.12 metros. A ese vector de posición tengo que determinarle su magnitud. Recordemos que la magnitud se obtiene elevando al cuadrado las componentes, sumándolas y determinándole raíz cuadrada a esa suma. Es así que obtenemos un resultado de 0.4176 metros. El siguiente paso es encontrar el vector unitario de PB. El vector unitario se obtiene dividiendo cada una de las componentes del vector entre su magnitud. Así obtenemos este vector unitario: 0, menos 0.9578 y menos 0.2873. El vector unitario no tiene unidades de medida. De la teoría de la estática hemos visto que si nosotros queremos descomponer una fuerza que actúa en el espacio tridimensional, debemos multiplicar la magnitud de esa fuerza por su vector unitario. Entonces, si sabemos que la magnitud de la fuerza PB es de 29 newtons, tengo que multiplicar esos 29 newtons por este vector unitario obtenido anteriormente. Así obtenemos que la fuerza PB descompuesta tiene componentes de menos 27.7762 newtons en el eje Y, J, y menos 8.3317 newtons en el eje Z negativo. Lo mismo tengo que hacer para el vector PC. El vector de posición que nosotros obtenemos es menos 0.3 metros en X, 0.2 metros en Y
y menos 0.12 metros en Z. El vector unitario es de 0.38 metros, perdón, la magnitud es de 0.38 metros y el vector unitario es de menos 0.7894, 0.5263 y menos 0.3157. Las componentes de la fuerza, repito, se obtienen multiplicando la magnitud de la fuerza que actúa en PC, que es de 49 newtons, por cada una de las componentes del vector unitario. Es así entonces que obtenemos la segunda fuerza PC descompuesta, menos 38.6842 newtons en el eje X, más 25.7894 en el eje Y, y menos 15.4736 en el eje Z. Fíjense cómo no voy a descomponer la fuerza que está actuando en PA. Sin embargo, si yo quisiera determinar el vector de posición, según la figura, del punto P al punto A, tengo que recorrer X, Y, menos 0.12 metros. La magnitud de ese vector se obtiene elevando al cuadrado, repito, las componentes x cuadrada más y cuadrada más 0.12 al cuadrado, que nos da 0.0144 metros cuadrados, y esa sería la magnitud. Si quisiera determinar el vector unitario, tendría que dividir x entre toda la raíz, y entre toda la raíz y menos 0.12 entre la raíz. Para obtener las componentes, tendría que multiplicar la magnitud de PA, que no sabemos cuánto es, por cada una de las componentes del vector unitario que mencioné anteriormente. Vamos a plantear nuestras ecuaciones de equilibrio: sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y y sumatoria de fuerzas en Z igual a 0. ¿Cuáles son las fuerzas que están actuando en el eje X? Si ustedes se dan cuenta, la única fuerza que actúa en el eje X es de menos 38.6842 newtons, negativa, que tiene que sumarse con una componente en X de la fuerza PA positiva. Esa ecuación está representada aquí, en la ecuación número 1. Lo mismo tengo que hacer para nuestra sumatoria de fuerzas en Y. ¿Qué fuerzas están actuando en el eje Y? Menos 27.7762 newtons más 25.7894 newtons y una componente en Y positiva. Esa ecuación es la ecuación 2. Y por último, nuestra sumatoria de fuerzas en Z, menos 8.3317 menos 15.4736 y los 72 newtons de la fuerza del resorte, más una componente en Z, y todo eso está representado en la ecuación 3. De esas ecuaciones yo puedo despejar el valor de cada una de las componentes. Es así que nuestra componente en X de la fuerza PA es de 38.6842 newtons, porque esto pasa del otro lado con signo positivo. La componente en Y sería menos 27 más 25 y pasa del otro lado positivo, dándonos un resultado de 1.9868 newtons. Esto y esto, al pasarlo del otro lado, nos da un resultado de menos 48.1947 newtons. Fíjense que ya tenemos las componentes en X, Y y Z. En X positiva, en Y positiva y en Z negativa. ¿Sale? Si nosotros sumamos entonces esas tres componentes, obtenemos la magnitud de la fuerza que está actuando en PA. ¿Y cómo tengo que hacer eso? Elevo al cuadrado PAX, PAY, PAZ, sumo y determino raíz.
porque estoy determinando pues la magnitud de un vector cuyas componentes son PAX, PAY y PAZ. Así obtenemos que la magnitud de la fuerza que está actuando sobre el cable PA es de aproximadamente 61.8315 newtons. Sabemos que la componente en Z se puede obtener si dividimos la componente en Z del vector de posición entre su magnitud y lo multiplicamos por la magnitud de la fuerza que actúa en PA, lo que les había mencionado anteriormente. Nada más que aquí solo estoy analizando la componente en Z. Si realizamos esa multiplicación, nos tiene que dar la componente en Z del vector. De esa ecuación voy a despejar el valor de la raíz. Si tenemos menos 0.12 por 61.8315 y esto divide a esa multiplicación, estaríamos obteniendo un resultado de aproximadamente 0.1539, igualado a la raíz. Esa sería nuestra ecuación número 4. De la misma manera sabemos que la componente en X se obtiene multiplicando la división de la componente en X del vector de posición entre su magnitud por la tensión que existe en el cable PA. Así estaríamos obteniendo el resultado de 38.6842 newtons. De esta ecuación que tenemos aquí, yo puedo despejar nuevamente la raíz. Si despejamos 61.8315 por X dividido entre 38.6842, estaríamos obteniendo un resultado como la ecuación número 5. Procedo a igualar la ecuación 4 con la ecuación 5, es decir, 0.1539 igualado a 1.5983x, y de esa ecuación despejo el valor de x, obteniendo así un valor de aproximadamente 0.09628 metros. Esta sería la coordenada en X del punto A. Me hace falta la coordenada Y de ese punto. Recordemos entonces que de la ecuación 2 yo puedo obtener el valor de la componente en este caso en Y de la fuerza PA. ¿Cómo obtendría ese resultado? Tengo que dividir la componente en Y entre la magnitud que tenemos aquí, nada más que, ojo, aquí ya sumé x cuadrada más 0.0144, multiplicado por la magnitud de la fuerza, nos estaría dando la componente en Y de ese vector. De aquí en adelante, al igual que en el paso anterior, es álgebra completamente. Esto que tenemos aquí, esta PA, puede pasar dividiendo a 1.9868 y nos daría 0.03213. Esta raíz que está dividiendo pasa multiplicando y nos quedaría de la siguiente manera. Fíjense cómo para poder eliminar esta raíz elevo a ambos miembros de la ecuación al cuadrado, obteniendo y cuadrada, elevando al cuadrado esto, obteniendo esto, y desaparece el radical. 1.0323 por 10 a la menos 3 por y cuadrada, despejamos a y cuadrada y después determinamos la raíz y estaríamos obteniendo un resultado aproximado de la coordenada de 4.9446 por 10 a la menos 3 metros. Entonces, las coordenadas del punto A sería en X 96.28 milímetros, en Y 4.9446 milímetros y en Z 0. Si el punto A está anclado en esa coordenada, todo el sistema está en equilibrio y la tensión en PB y PC sería de 29, 49 newtons respectivamente, conservando la fuerza del resorte
de 72 newtons. Nosotros podemos obtener el valor de Y sustituyendo X en 4 y en 5, sí, pero podríamos obtener un resultado que nos va a variar en aproximadamente 1 milímetro. Ambos resultados serían considerados como correctos. Este es un método de solución. Existen dos métodos más en el que, resolviéndolo por esos dos métodos, llegamos al mismo resultado de 4.9446 por 10 a la menos 3 metros y de 0.09628 metros. Espero que este ejercicio les sirva para poder estudiar.